Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Absurdo. Soy José Ángel Pastor y aquí veis que hoy conmigo está también Gustavo Maher. Deutschland hat den Krieg gewonnen. Que ahora, bueno, por lo visto está aprendiendo alemán y es que vamos a hablar de Alemania, ¿verdad, Gustavo? Eso es lo único que googleé. Esto cada vez va peor. Después de las barbaridades idiomáticas que nos mandamos habitualmente, esperemos que no habitualmente, con José damos por iniciado el nuevo episodio de Planeta Absurdo. No sé si querés... me gustaría, antes que nada, antes de pasarte completamente el cetro de la comunicación, José, me gustaría mandarle un fuerte abrazo, un saludo muy especial a Isabel de Mendoza, que siempre está comentando nuestros videos y las conozco ya de hace un par de añitos, seguidora de Teatro del Absurdo. Así que le dedicamos, por ejemplo, este episodio, podríamos hacerlo, ¿no? Un saludo también de mi parte y bueno, y un saludo también a todos nuestros habituales seguidores, tanto en teatro como en Planeta Cero, que nos siguen en Planeta Absurdo también. Sí. Hay mucha gente que le ha gustado el cambio y que nos continúan. Bueno, el cambio, no ha sido un cambio, porque seguimos... Este formato, este crossover. Hermoso. Oye, vamos a ver, tenías antes ahí, al inicio un fondo de Heidi muy teutón. Lo del fondo hablemoslo tranquilo, lo que había en el frente vamos a olvidarlo, por favor. Pero okay. Sí, había un fondo, alemanoide. Sí. Yo voy a hacer mi ritual habitual. Bueno. Ya sabes que, nuestros seguidores no lo saben, pero Gustavo sí, porque se lo acabo de comentar. Yo acabo de llegar, hace 20 minutos, de mis vacaciones. Uh-huh. Y he estado de vacaciones en el suroeste, en la parte más suroeste de la isla de Gran Bretaña, que es Cornualles. Y desde Cornualles, pues me he traído una cerveza de la zona. Proper Job. Una IPA que se llama Proper Job. Que bueno, otro día bromeaba yo con algún lugareño allí diciendo esto parece que se llame Proper Hand Job o algo así. No. Pero bueno. Bueno, no hablemos del sabor entonces. Pero bueno, sí, ahí estamos. Vamos a... No podemos ser así. Bueno, yo, ya que estamos, yo también vengo prácticamente el día de ayer, llegué de mis mini vacaciones, las únicas vacaciones que me pude tomar este año por cuestiones de tiempo, ¿no? De disponibilidades. Me pude ir a una cabaña en pleno provincia de Buenos Aires, para acá, cerca, ¿no? Unos 100 y pico, casi 100 kilómetros de aquí. No es para nada. Ya veo la etiqueta y ya me causa gracia. Este es un trabajo como corresponde. No. Sacala. Y bueno, nada, estuvimos en una cabaña con mi mujer, pasándola bien. Y bueno, entonces estamos como descansados, estamos relajados, ¿no? Los cuellos siguen haciendo ruido, sí, pero eso es la edad. Yo lo que estoy es agotado. He estado... ¿Perdiste el cabello en el viaje por la boina? Llevo 2 días sin poder ducharme. Claro, no, dejate la boina. El viaje ha sido muy largo y no he tenido tiempo de nada. Sí. Son 10 horas prácticamente en auto. Desde tener en cuenta que yo estoy acá en el norte de la isla y me he ido a la zona más al sur de... Entonces llevo 2 días frené y bueno, ayer ya sabes que paré en Liverpool, por cierto. Por supuesto. Mira qué lindo. Muy bien. Pero bueno, nadie quiere saber nada de... No le interesa a nadie nuestras vacaciones. Sí. Vamos a meternos en al tema que nos corresponde hoy, que es una pregunta que yo te voy a hacer. Este es el tema. Ver. ¿Tú crees que realmente Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial? ¡Epa! Porque, bueno, vamos a ver, no te estoy preguntando si todo lo que estamos viviendo es una ilusión o nos hemos transportado en el tiempo o hay una realidad alternativa donde no. Te estoy preguntando muy seriamente si después de lo que sucedió al final de la guerra, de la toma de Berlín por los aliados y demás, ¿tú crees que realmente Alemania ganó la guerra? A mí cuando me dicen que un país perdió una guerra,
en el imaginario colectivo, yo creo, incluso me estoy haciendo cargo de la posible opinión de otros, ¿no? Pero yo creo que uno pensaría en un país absolutamente devastado, sin ningún tipo de posibilidades de levantarse, una ruina completa, desde lo económico, por supuesto, pero también desde lo cultural. Desaparecen edificios, desaparece el pasado de un país. Entonces, digamos que siendo Alemania lo que es, o lo que fue desde que estoy vivo yo, ¿no? Los años 70, fines de los 70, es difícil imaginarse qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado, ¿no? Ya, por lo menos por el absurdo, llegamos a esa conclusión. Digo, al fin y al cabo, ¿perdió hasta qué punto? ¿No? Estamos hablando, y esto no es una broma, yo creo que Alemania a día de hoy se puede considerar como el país más poderoso de toda Europa. No solo a día de hoy, sino, como bien dices, desde que tenemos uso de razón. Sí. Al menos nosotros dos. Yo creo que los más viejos del lugar quizás, pues no sé, si, pero vamos, sí. Claro. Alemania, desde hace por lo menos 50 años, yo creo que ha sido el motor completo de Europa. ¿Cómo se puede concebir esto de un país que perdió no solo una, sino dos guerras? Claro. La primera y la segunda. Sí, sí. O quizá no la perdió. Vamos a entrar. Yo, la verdad es que te quiero detallar el por qué creo que Alemania no perdió la guerra, más bien todo lo contrario. Alemania ganó la guerra. Y bueno, ya sabes dónde nos metemos, en el territorio que a muchos de mis oyentes en Planeta Cero les encanta, la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, no, realmente vamos a hablar de la posguerra, de lo que sucedió después de la guerra. Y yo te voy a justificar mi teoría, luego cada cual que nos refute todas las ideas que vamos a decir aquí, para eso están los comentarios. Totalmente. Y bueno, pues nos encantaría abrir un debate con nuestra gente, pero yo te voy a lanzar unas cuantas pautas, unos cuantos puntos, sí, por los cuales yo creo que Alemania ganó la guerra. Ok. Vamos a empezar por el primero. Venga, Gustavo, vamos a ir directos al grano, que muchas veces nos desviamos mucho. Vamos a ver. Había una guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial había una guerra con dos bandos fundamentales, que eran los aliados y el eje. Y justo después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, se considera que esto sucede justo en el momento que Japón firma su rendición, que es cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Justo en ese momento comienza una nueva guerra. Claro. La Guerra Fría. Que bueno, no es una guerra pues como no podríamos entender, ¿no? Las guerras que habían hasta ese momento, que eran enfrentamientos bélicos, sino que era una tensión, pero nuevamente entre dos bloques. El bloque capitalista, liderado pues, por Estados Unidos, por Reino Unido, básicamente Estados Unidos, y el bloque comunista, liderado en este caso por la Unión Soviética y sus países satélites en aquel momento. Esto era exactamente lo que quería Adolf Hitler durante la guerra, enfrentarse al comunismo. Y qué curioso, que en el momento que Alemania pierde la guerra, este ideal de Adolf Hitler de enfrentarse al comunismo no es que desaparezca, es que se fortalece más todavía. Sí. Entonces realmente Alemania no perdió la guerra, porque lo que Hitler quería, que era que todo el mundo estuviera contra el comunismo, precisamente lo consiguió. Ahora, hablemos en serio, entre comillas, estamos hablando en serio, podríamos hablar de que es una uy, Dios, qué mal que estamos. Colateralidad de el hecho de que Alemania haya perdido la guerra, o simplemente era algo inevitable. Lo que es extraño, o lo que, bueno, extraño entre comillas, es que países tan divergentes y diferentes en su forma de pensar a nivel político, como en ese momento eran la Unión Soviética y Estados Unidos, fueran aliados en la guerra. Sí, claramente, sí. Podemos pensar, sí, bueno, era por el bien común de que tenían un enemigo común, que era Hitler, ¿no? Y también porque Hitler entró en guerra con todo el mundo, entró en guerra. Vamos, en su inicio, Hitler quería tener como aliados a Gran Bretaña, básicamente, al Reino Unido. De hecho, él tuvo varias reuniones y nunca quiso invadir el Reino Unido hasta que ya finalmente le declaran la guerra a él. Pero él quería ser aliado. Quería ser aliado del Reino Unido porque contra quien iba directamente era a por el comunismo. Era la fijación de Adolf Hitler. En fin, como dices. De hecho, no es la única alianza extraña.
era que acabas de mencionar? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial ya, sin salir de la Segunda Guerra Mundial, ya hay muchas alianzas extrañas. Exactamente. Sí. Pero sí. bueno. Sí, no soy un erudito en la materia, ni mucho menos. Aquí el conocedor de todo esto y el que estudió en profundidad todas estas cosas sos vos. Pero de todas maneras hay algunas cosas que uno va tomando nota de pronto. Y bueno, sí. De hecho hay ciertas cosas que a mí en su momento se me iban ocurriendo, de que cuando fuera a hablar con vos en la próxima vez te iba a consultar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que esto pasó de tal manera? Y entonces, bueno, lógicamente, si, ante tu postulado de hoy, realmente es extraño cómo devinieron los hechos posguerra, o en la Guerra Fría, por supuesto. Bueno, porque había ciertas incongruencias ya desde los últimos años de la contienda anterior, ¿no? Desde la Segunda Guerra. El hecho de que estas extrañas alianzas que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, este tipo de alianzas llevaron a situaciones tan rocambolescas como lo que sucedió en Berlín, el famoso muro de Berlín. Ajá. La ciudad de Berlín quedó dividida en 4 porque hubo un reparto entre estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos, que eran las claro. 4 grandes potencias que entraron en aquel momento en Berlín. En ese momento lo que sucedió es que se formaron 3 partes de Berlín capitalistas y una comunista. Claro. Y esto es lo que dio paso luego al famoso muro de Berlín y a toda esta historia. En fin, la cuestión es que al final, y este era un poco mi postulado, al final lo que Adolf Hitler quería, que era tener a todo el mundo contra el comunismo, pues lo consiguió después de la guerra. Pero ese es tu único argumento por el cual vos decís, para mí Alemania terminó ganando la guerra, o terminó sucediendo lo que quería Hitler. Continuemos. Bueno, este segundo punto es un poquito más, ¿cómo diría yo? Más dentro de lo oscuro y misterioso. Ajá. Y voy a hablar de algo que me encanta, que es el tema de las Wunderwaffen, las armas maravillosas, los proyectos secretos de Hitler. Bueno, ya sabes que Hitler trabajó en... Bueno, Hitler, el Reich en general, el general Hans Kammler, que era la persona que estaba al mando en los últimos años, en proyectos armamentísticos espectaculares que hasta ese momento no tenían parangón y ni comparación. Ni así ganaron. Qué increíble, ¿no? Bueno, habría que ver qué sucedió después con todos esos, con todos esos desarrollos. Yo soy de la teoría de que muchos de estos desarrollos se fueron a la Antártida, a la base 211. Pero bueno, sacando todo eso, que no es la historia oficial, nos vamos a ir a la historia más oficial, que es la operación Paperclip, que ya sabes en qué consistió, en llevarse a los mejores científicos alemanes a Estados Unidos, darles una nueva identidad y trabajar, curiosamente, seguir trabajando en estos proyectos alucinantes, que era realmente lo que Hitler quería, desarrollar las mejores armas, las armas más maravillosas, y qué casualidad, que todos esos deseos de Hitler se van a producir, pero ya en Estados Unidos. Los científicos alemanes, aunque Alemania perdió la guerra, siguieron trabajando e hicieron realidad todas esas armas maravillosas. Bueno, hasta el punto de que el hombre llegó a la luna gracias a... O quizá no llegó, Gustavo. Esto ya, sí, bueno, pero volvamos a lo oficial. Como decíamos. Sí. Es lo que seguramente me ibas tú a decir, quizá no llegó. Bueno, la cuestión es esa, que el hombre llegó a la luna gracias a un desarrollo alemán. ¿Podríamos decir no solamente eso, que el hombre llegó a la luna gracias a Hitler? Yo te iba a decir algo un poco más fuerte, es que posiblemente la Alemania nazi llegó a la luna antes que los norteamericanos. Pero como no tengo pruebas, pruebas, lo vamos a dejar ahí. Pero no tengo pruebas, pero sí que un día deberíamos de hacer un programa a ese respecto, porque pruebas no hay, pero indicios hay unos cuantos. ¿Ah, sí? Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Y bueno, pues al final, efectivamente, todos esos desarrollos acabaron construyéndose no solamente el tema del cohete Saturno V, que es de lo que estábamos hablando ahora, podemos hablar de los famosos aviones invisibles al radar, por ejemplo, los aviones espía, que esto también fue un invento
de la Alemania nazi. Sí. Vamos, la tecnología de microondas, por ejemplo, por poner algo más casero en este sentido, las armas nucleares, todo esto, tecnología alemana que finalmente se desarrolló tal y exactamente de la forma que Hitler quiso en su momento. Así que bueno, si Alemania perdió la guerra, desde luego al final llevaron a cabo su cometido. O sea, mira vos, perdiendo y todo, se salió con la suya, básicamente. Estamos diciendo eso. Ahora, perfecto. El mundo se volcó hacia la lucha en contra del comunismo. Los desarrollos tecnológicos, ok, sí, los han tomado otros, Estados Unidos mayoritariamente, y los terminaron de desarrollar o los aplicaron, que es el término. ¿Algo más? ¿Hay algún otro punto que vos ahora veas? Nos vamos a fijar, yo no sé si en la distancia, Gustavo, desde Argentina, desde América, en tu caso, pues sigues un poco o has seguido históricamente el cómo se ha ido desarrollando Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Porque ver, algunas cosas realmente es muy interesante, ¿no? En el momento que se crea la Comunidad Económica Europea, que así se llamaba anteriormente, ahora en los últimos años ya pasó a ser la Unión Europea famosa. Sí. Bueno, pues esta Unión Europea, si uno va viendo cómo avanza, al principio eran muy poquitos países, luego se fueron juntando otros, bueno, yo a día de hoy no sé cuántos son, pero son 20 y tantos o 30, no lo sé, muchísimos países, hasta incluso países que antiguamente eran comunistas, básicamente, que estaban en la onda de la Unión Soviética, como Polonia, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, ahora forman parte de la Unión Europea. Esta Unión Europea, bueno, sí. Hay que decir que Reino Unido estuvo en la Unión Europea. Claro que estuvo, sí, pero hasta no hace mucho. Hasta no hace nada. Irlanda, por ejemplo, sigue estando. En fin, claro. Curiosidades. Lo más interesante de todo esto es que a mí, a día de hoy, si me pones un mapa de la Unión Europea delante, con todos los países integrantes, y me dices que es un mapa de las conquistas de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, me lo puedo creer. Es cierto que hay alguna salvedad, pero la Unión Europea no deja de ser el sueño de Hitler de tener una Europa totalmente unida. Alemania se expandió hacia Polonia, se expandió hacia Noruega, Francia, Checoslovaquia, Italia estaba en su bando, no llegó a España, por ejemplo, que España y Portugal ahora sí que son, pero todo lo que sería la Europa central, y Escandinavia, estaba hablando también, con lo cual a mí me parece que la Unión Europea es básicamente el sueño de Hitler hecho realidad. La gran Europa, toda unida, sin fronteras. ¿Una unión en qué sentidos? ¿En sentido cultural, sentido político, sentido económico? ¿En qué sentido? Bueno, el sentido cultural siempre va a ser difícil. Ten en cuenta la cantidad de culturas e idiomas diferentes que hay en Europa. Por supuesto. La verdad es que yo no sé si desde la óptica americana hay mucha gente que no lo entiende, porque claro, en América... hay un Sur, idioma principal, claro. Sí. Hay tres idiomas, si queremos poner también el... Pero predominantemente el español engloba todo, por supuesto, desde México hasta acá. Sí, prácticamente hasta Estados Unidos, efectivamente. Sí, claro. Entonces, claro, cuando a una persona de América, en este sentido, le dices todos los idiomas que hay en Europa, se puede volver loco. Claro. A nivel cultural es muy difícil de unir, y yo creo que Hitler a nivel cultural nunca quiso imponer la cultura pero tal vez alemana en ese sentido. Desde la idiosincrasia de un régimen político, tal vez, en ese sentido, tal vez sí. Pero, bueno... El tema cultural es complicado, y el tema idiomático también, pero lo que no nos puede negar nadie es que la Unión Europea, uno de los principales temas por los que surgió fue el tema económico. Por supuesto. Y básicamente era también uno de los grandes objetivos de Hitler, unir todo su territorio bajo un mismo marco económico. Nunca mejor dicho lo del marco, que como bien sabes era la antigua moneda que había en Alemania, y este sería... otro punto más a desarrollar, que sería
la economía en Europa y la currency, que se llama en inglés, la moneda, vaya, la divisa, no me salía la palabra en español. Sí. La divisa que funciona ahora mismo en Europa, que, vale, es un invento bastante más moderno y que surge mucho después de la Segunda Guerra Mundial, que es el euro, la moneda, la divisa, el euro, que, curiosamente, yo no sé, esto hay gente que incluso en Europa no lo sabe. El euro fue la referencia el valor del euro fue tomado en referencia al valor del marco, el mismo valor que tenía el marco alemán en aquel entonces. Básicamente el euro es el marco. Lo que pasa es que le cambiaron el nombre para hacerlo más bonito y más llevadero en Europa y no decir, mira, os vamos a poner la moneda de Alemania, pero el euro es el marco. Bueno, los únicos que no han tenido que calcular el cambio de moneda, como en otros países son los alemanes. Son los alemanes, porque el marco valía lo mismo que el euro. Qué fantástico. Así que nos encontramos con que Europa está unida bajo una misma bandera, que esto también es una bandera azul con estrellas, claro, y bajo una misma moneda. Esto, si lo cambiamos, en vez del euro y la bandera azul con las estrellas, a una bandera roja con una esvástica en el centro y al marco en lugar del euro, pues es básicamente lo que hubiera pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Si Hitler hubiera ganado. Ahora, tengo mis dudas, me surgen ahora que estamos hablando. Claro, yo nunca me detuve a pensar lo que implicaba hacer un cambio de moneda en una región tan grande. Con tantas subdivisiones hablo, ¿no? O sea, no es una región tan grande, básicamente es una Rusia y media, no sé, una cosa así. Pero básicamente implicaba un cambio muy grande desde esto, ¿no? Desde la costumbre de su gente. Decir, bueno, corre el euro a partir de mañana, fenómeno. Primera pregunta que me surge es, como persona que está lejos de Europa, ¿conviven las monedas originales con el euro o se erradicaron? Se erradicaron. Bien, perfecto. Después, las diferencias de paridad de moneda, vos me decís que la referencia fue el marco, pero bueno, que la gente no sé, de Francia, ¿cómo se convierte la moneda original de ellos en euro, más allá del cálculo que hay que hacer de conversión? Pero en realidad la economía de algún país siempre va a estar por debajo o por encima de otro o de los demás. Entonces, ¿cómo se da o tenés idea cómo se los precios? ¿Cómo se juega? Los precios son totalmente diferentes. Puede uno ir a no sé qué ejemplo ponerte. Por ejemplo, digamos un país que no esté tan bien en Europa en este momento. El ejemplo más claro podría ser España, que es uno de los países. Aunque España es un país caro, hay que decirlo. Pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, un precio random que puede valer en. He ido a coger un país que no es precisamente barato. Malta, por ejemplo. Malta es un país que tiene el euro y sí que tiene precios relativamente baratos en algunas zonas. No sé, por decir un café, una taza de café puede valer €1 en Malta, mientras en París, en Francia, puede valer 4. Perfecto. Entonces, si yo trabajo vivo y trabajo en Alemania, viajo con mi sueldo en el bolsillo, en efectivo, más allá de que en este momento casi que no se está usando moneda papel, ¿no? Se está usando todo en forma digital, digital wallets y todo eso. Pero más allá, me tomo el tren, el Amtrak, no sé qué hay, y me voy a otro país y tengo, digamos, la ventaja de mi costo de vida por encima del lugar donde voy a consumir. Claro, con la misma moneda. Con la misma moneda, claro, sin tener que pasar por una casa de cambio. Así es, efectivamente. Qué cosa increíble. El cambio de moneda en un principio lo que trajo, porque esto que comentas tú es muy importante. Yo te lo pregunto, perdóname, hago un paréntesis muy pequeño. El Cono Sur, gran parte del Cono Sur americano tiene un convenio que se llama Mercosur, justamente, que es un convenio de intercambio comercial. Bueno, nada, casi no tiene realmente mucha incidencia diplomática, pero bueno, sí, yo puedo circular tranquilamente por ahí. Hay determinados ejemplos que puedo dar muy, muy específicos en donde necesito el pasaporte sí o sí, pero la verdad es que no.
para moverme hablo. Pero económicamente hay diferencias espantosas y sobre todo cada país tiene su propia moneda. Entonces ahí están las cuentas claras, conservan la amistad, como se dice. Pero bueno, no me imagino viajar de un país a otro, ir a otra realidad económica, pero que la moneda sea la misma. Me explota la cabeza con ese concepto, ¿no? Yo no soy un experto en economía, pero desde luego hablo por lo que he podido experimentar en mis viajes por Europa. Sí. Como ya sabes, yo en el país donde resido no es que no seamos europeos, es que ni siquiera hemos tenido nunca el euro, así que claro, no te puedo hablar de mi día a día, pero bueno, de los viajes que hice por Europa. Pero es una pregunta muy interesante porque yo recuerdo, en el momento que se produjo el cambio, que esto que tú comentas intentaba equilibrar la desigualdad entre unos países y otros, pero no se hizo hacia abajo, se hizo hacia arriba. Lógicamente el país rico lo que no quería era poder, era perder poder, tanto en los sueldos como... Luego. Entonces, lo que provocó... Yo recuerdo que en ese momento a mí el cambio de moneda me pilló en España. Estaba casualmente en ese momento estudiando en España. Uh-huh. Y recuerdo lo que sucedió en aquel entonces, que de la noche a la mañana, bueno, fueron 2 meses, hubo 2 meses de transición en el que se aceptaban las dos monedas, creo que fueron 2 meses. Pero en esos 2 meses lo que sucedió es que los precios se duplicaron. Claro que sí. Hubo una inflación espectacular. Desde luego, los sueldos ni mucho menos estuvieron en consonancia, no. Y el poder, la pérdida de poder adquisitivo fue algo que se sigue arrastrando a día de hoy. Por eso, las crisis tan duras que hay en España, que es el país de Europa con mayor porcentaje de desempleados, es una auténtica barbaridad. Sí. Todo eso se viene acarreando en los últimos 20 años porque no se pudo adaptar un salto tan brutal. Hay casos incluso peores. Yo comento el de España porque me pilló de cerca. Sí, sí. En aquel momento me comentaron no hace mucho el de Eslovaquia. Eslovaquia es un país que se multiplicó por 5 o por 6 los precios de la noche a la mañana, cuando quisieron pasar al euro. Sabiendo lo que sucedió en Eslovaquia, sus vecinos, los checos, la República Checa, fue uno de los países que no aceptó entrar en el euro, a pesar de que es la Unión Europea. Porque vio lo que había, es un país muy barato, la República Checa, y dijo, nosotros no vamos a entrar en una crisis perpetua. No, claro que no. Pero es una muy buena pregunta esta que haces. Sí, porque se me ocurre a mí, esto pasa, acá en Latinoamérica pasa permanentemente. ¿A dónde te vas de vacaciones? Ahora Brasil está barato, se llena Brasil. Ahora, en Uruguay no se puede ni pisar. No hay nadie en Uruguay. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a saturar el mercado de vacaciones, digamos, se empieza a saturar el mercado interno, el turismo interno. Se satura al punto de que no se puede caminar por la calle. Porque, toda la gente que estaba acostumbrada a ir a Miami en este momento, el dólar está a 212 pesos. Digamos, oficial no, porque hay todo un dólar paralelo, pero digo, oficial debe andar por ahí, 160, una cosa así. Estoy hablando por boca ganso, realmente no me acuerdo los números ahora. Pero, y la incidencia del gobierno, las trabas que hay para que el país no tenga que financiar ese cambio, está bien, pero sí, son todas políticas que obviamente traen esa consecuencia. Ya ni me pongo a discutir si están bien o mal. Hablamos de que efectivamente está generando eso, ¿no? Entonces entonces lo primero que se me ocurrió cuando me decís que el euro se tomó como referencia el marco alemán, entonces ahí inmediatamente lo primero que se me ocurre es qué pasaría si acá en el Mercosur dicen, no sé, por decir... El dólar. Dólar estadounidense. O que se dolarice la economía, como muchas veces se viene amenazando. Ecuador ya lo hizo. Pero todo el cono sur o Centroamérica para abajo, todo, dólar. ¿Y qué hacemos ahí? Porque la conversión de ahorros, la conversión de operaciones bancarias, cómo se comporta ese dólar con respecto al dólar original, ¿no? Porque no es, ahora tenés dólares, ya está, se te solucionan todos los problemas. La gente piensa eso. La gente piensa que, cambio los pesos por dólares y se terminó el problema, no tengo que pensar más en la cotización del dólar. No.
No, porque tu economía vale mucho menos que la estadounidense. Por eso te digo, volvemos a esto, ¿no? La economía para no hablar de Latinoamérica, la economía de España no vale lo mismo, lo que se produce, la materia prima, no vale lo mismo que la de Alemania. Entonces, claro, al usar la misma moneda, yo me imagino que las costas españolas deben estar tapadas de alemanes o franceses. Que pues debe ser lo que está pasando. Creo que así es. Hace mucho que no visito España, pero creo que así es. Bueno, pero te pueden comentar. No, porque ahora no dejan viajar a nadie, pero bueno. Bueno, no por eso, pero más allá de eso. Sí, es una locura. Así es. Sí, así es. Y bueno, yo lo noto muchísimo. Ya incluso teniendo una diferente moneda, como en mi caso, ya sabes que utilizo la libra escocesa, que es la libra que utilizamos aquí. Viajar a países como estaba hablando de la República Checa o de India, sin ir más lejos. Cuando estuve en India, estamos hablando de que son precios que yo me pongo a pensar, ¿no? Si, por ejemplo, pensando en el Reino Unido, si la Commonwealth, todos los países de la Commonwealth, que son 54 en todo el mundo, adoptara el valor de la libra. Claro. Pues India, yo creo que habría suicidios colectivos en India. O sea, hay que tener en cuenta, el nivel de vida está, yo creo que 10 o 15 veces por debajo de 10. O sea, multiplicar los precios por 10 o por 15, si uno los traslada. En fin, pero volvemos al marco europeo. Sí. Y al marco europeo y alemán después de la guerra. Y una de las cosas importantes por las que hemos empezado a hablar del tema de las divisas es porque el marco alemán jamás hubiera conseguido lo que ha conseguido el euro. A ver. De por sí. Por eso digo la importancia que tiene el que el sueño de Hitler se haya hecho realidad, que es unir a toda Europa bajo una misma moneda, se llame como se llame, aunque la referencia fuera al marco. Que es este logro es ser una de las 3 monedas más importantes del planeta, de las más fuertes. Claro. Dólar estadounidense, la libra, que comentaba antes, en todas sus acepciones, la libra. Normalmente se habla de libra esterlina, pero la libra esterlina es la que se utiliza en Inglaterra. Hay libra escocesa, hay libra norirlandesa, hay libra de Gales, hay incluso libra de Gibraltar, o sea... Pero el valor es el mismo para todas. Perdón, pregunta de ignorante. La libra, el billete que vos te movés ahí en Escocia, ¿es el mismo que en Inglaterra? No. Entonces vos para moverte en Inglaterra tenés que convertir tu dinero. Oficialmente se acepta. Está bien, pero el billete no es el mismo. No es el mismo. Perfecto. Y punto número 2. Antes del Brexit, ¿estaba implementado el euro en Reino Unido? Aquí nunca se entró en el euro. No, ahí no. En Inglaterra. En ninguno de los territorios jamás. de Reino Unido. Listo, perfecto. O sea que no tuvieron que volver. Simplemente se quedaron con la misma moneda. Por eso la fortaleza que tiene. Claro. Bueno, y por eso Reino Unido nunca quiso entrar en el euro. Porque la fortaleza... Sí, la fortaleza de la libra, bueno, comentaba antes, dólar estadounidense, la libra y el euro. Son ahora mismo las 3 monedas más importantes del mundo, con perdón del yen, que los japoneses están muy orgullosos, pero la verdad es que el yen ha caído en picado en los últimos años y los precios en Japón también. Yo me di cuenta cuando viajé a Japón, así que vamos a mantener estas 3. Alemania nunca hubiera conseguido con el marco además... Se da la salvedad también de que en los últimos tiempos dólar, euro y libra van corriendo prácticamente con un valor paralelo. Está un poquito más arriba. Siempre la libra ha sido la moneda más alta, pero están muy, muy cerca todas ellas. No tengo ni idea. Me pasa lo mismo que te pasa a ti, Gustavo. No tengo ahora mismo ni idea de cómo está el cambio, pero debe estar en 1.10, 1.15 con respecto al euro, no lo sé. Entonces, el sueño de Hitler hecho realidad. Compitiendo con la moneda de Estados Unidos, compitiendo con la libra, de igual a igual, y con toda Europa unida. Por eso volvemos al tema inicial. Vamos a ver. ¿Realmente Alemania perdió la guerra? Ha unido a toda Europa bajo su mando, porque Alemania es quien lleva el motor de Europa, el motor económico, prácticamente el motor legislativo, porque todo lo que se hace en Alemania se va extendiendo poco a poco al resto de Europa.
Económicamente también está unida bajo una misma moneda. El comunismo finalmente cayó. Hubo una guerra fría contra el comunismo hasta que, bueno, cayó con algunas excepciones. Ya sabemos que ahora está resurgiendo en algunos lugares del planeta y que en China pues jamás desaparecerá. Pero en China tenemos comunismo capitalista, y a fin de cuentas. Y después, bueno, pues lo que decía un poco a modo más freak, que es el tema de los ingenios y las armas que se han ido, los desarrollos que finalmente pasaron a manos estadounidenses. Así que yo creo que el objetivo de Hitler, cumplido. ¿Por qué Hitler no se molestó lo más mínimo en seguir combatiendo y ganar la guerra? ¿Y por qué prefirió irse a su retiro dorado en San Carlos de Bariloche? O suicidarse, como uno lo quiera ver. Yo no creo que Hitler tuviera ninguna razón para suicidarse cuando básicamente había conseguido lo que quería, o sabía que lo iba a conseguir. Sí. Entonces él ya dijo, yo aquí ya he batallado bastante, he puesto las cartas sobre la mesa y ahora que sean otros los que diriman la partida. Y Hitler se retiró y los acontecimientos fueron sucediendo hasta llegar al día de hoy, en que tenemos, señoras y señores, una continuación de lo que fue la Segunda Guerra Mundial con una victoria de Alemania. La verdad, 4 muy buenos argumentos. Y no solo buenos argumentos para definir finalmente que sí, efectivamente, Alemania o Hitler, en este caso, ganó la guerra, efectivamente. Sino que también me estás dando colateralmente una muy buena razón para finalmente pensar que sí, efectivamente, es altamente probable que no se haya suicidado, porque al fin y al cabo ya estaba ganado todo. Pero solamente por estas razones, yo creí que en su día tenía muchas más pruebas. Por supuesto, me terminaste de convencer. Digamos, a mí no me sirve para nada ver un lugar donde supuestamente ha vivido en Bariloche, que salga en los diarios que se encontró el lugar en donde estaría enterrado en Paraguay. Está perfecto. Como es casi anecdótico todo eso. Pero el motivo verdadero por el cual uno podría pensar, ¿cuál fue el destino final de Hitler? Bueno, es evidente que hubo una victoria, en cierta manera. Hubo una victoria con muchas aristas. Como estamos una victoria que no fue una victoria militar. No, claramente yo creo que Hitler fue un visionario en ese aspecto. Hitler se dio cuenta de que él estuvo en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, estuvo en el frente. Él se dio cuenta de que las guerras ya no iban a ir por ese camino. Claro. Que las guerras a partir de cierto momento iban a ser psicológicas. Bueno, por no hablar de la guerra en la que estamos metidos ahora mismo, que es básicamente una guerra de manipulación. Sí. Económicas. Efectivamente. Bacteriológicas. Y efectivamente, y por eso directamente dijo, bueno, pues podemos perder en lo militar, claro, pero al fin y al cabo vamos a ganar en todo lo demás. Así que yo creo que hay que decir, te lo comentaba al inicio, justo antes de comenzar la grabación del podcast, que esta es una teoría que llegó hasta mí, no se me ocurrió a mí, simplemente, aunque yo es cierto que la he ido desarrollando, llegó hasta mí gracias a nuestro querido Abel Basti, el periodista argentino especializado en Segunda Guerra Mundial, Hitler después de la guerra, etc. Y él es de esta misma teoría, vamos, de esta misma idea, que efectivamente Hitler no tenía por qué seguir enfrascado en una guerra cuando ya sabía que le iba a ganar. Claro. No, está clarísimo. Está clarísimo. Así que te vuelvo a hacer la pregunta, Gustavo. ¿Crees que Alemania ganó la guerra? Sí. Sin duda. Convencido estoy. ¿Algo más que añadir al programa de hoy, Gus? ¿O pasamos a mi sección preferida? Pasemos a tu sección preferida. Bueno, hay que decir que nunca lo decimos. El final del podcast hacemos siempre el juego de los puntajes. Nos lanzamos personajes el uno al otro y les tenemos que dar una puntuación sin justificar el porqué. Aunque siempre lo acabamos justificando. Sí, bueno, o tal vez nos vamos en las introducciones de por qué elegimos ese personaje, pero de cualquier manera se hace divertido. La primera persona que te voy a proponer
obviamente busqué personajes en consonancia con esto que estábamos hablando, ¿no? Entonces, el primer personaje que te voy a proponer, José, es Angela Merkel, ex canciller de Alemania. Muy apropiado. ¿Sabes que hay quien dice incluso, no sé si a tono de broma, porque ya algunos son muy rebuscados, que Angela Merkel, hay quien dice que es hija de Adolf Hitler? Sí, se sabe eso. Se escuchó alguna vez. Creo que lo escuché de vos. Mira lo que te digo. No sé. Yo nunca he sido de esa teoría. Me parece pero me parece que me lo comentaste vos. Me parece más una broma que otra cosa. Yo creería que sí. Angela Merkel. A mí me parece que es una. A mí los políticos por lo general no me caen bien. No, pero voy a decir, y mucha gente ahora se me pondrá en contra. Yo opino que es una buena política. Sí. Dentro de que estoy seguro que. No lo sé. Toma algún tipo de decisión, algunas decisiones que no son ni mucho menos acertadas, pero. No, claro. Ojalá tuviéramos en Escocia a una Angela Merkel, lo digo así de claro. Le voy a poner le voy a poner un 7,5. Le iba a poner más, pero es que los políticos tampoco se les puede puntuar muy alto. Demasiado. Sí. Guardamos los primeros 2-3 puntos como para los músicos, para los que se dedican. Sí, claro. O sea que es un 7 para claro, es otra categoría. Como político el 7 sería como el máximo, ¿no? Por eso le doy un 7,50, un 7,5. Perfecto. 7,50 para Angela Merkel. Muy arriba, Angela Merkel. Bueno, vamos a ver qué te lanzo. Bueno, yo a lo de siempre, que es personaje histórico para abrir. Bien. Y hoy vamos a ir a un personaje histórico muy histórico, de los primeros tiempos de lo que es nuestra historia, al menos desde cuando empiezan a contar los años. Uh-huh. O sea, que nos vamos a la época de Jesús o incluso antes. Porque quiero que me des una puntuación para la madre de Jesús de Nazaret, para María. Bueno. María, no sé el apellido, lo siento. María, la Virgen María. La madre de Jesucristo. ¿Por qué haces estas cosas? Me encanta esta sección. Sí. Me gusta poner en el brete al otro. Yo no recuerdo cuánto le di a Jesús, pero... Creo que fue una buena nota. Tenés anotados ahí, buscalo. Fue una de las primeras. No los tengo, no importa. Pero sí, tenemos que hacer un chart, yo creo. Sí. En algún momento vamos a armar un Excel. A ver, la Virgen María. Una virgen que tuvo un hijo. Bueno, sobre esto habría mucho que comentar. Sí, claro, pero en principio lo que se puede entender fue una virgen que tuvo un hijo. Vamos a darle un 8 solamente porque pobre mujer que no disfrutó. Que María es mejor que Angela Merkel. Pasemos a la segunda ronda. Bueno, Gustavo, lánzame. Digamos, hablando de Alemania, entonces ahora te voy a proponer a el señor Frank-Walter Steinmeier, actual presidente de Alemania. No tengo ni idea, sinceramente. Yo, como no vivo en Europa y tampoco sigo mucho la política, no tengo ninguna idea de este señor, así que... Está bastante más cerca que yo, pero... Es el actual presidente. Es el actual presidente. Pues le voy a suspender. Bueno. Es más, le voy a poner... Dime, Gustavo. No, podríamos poner un puntaje nulo, o sea, no sabe, no contesta. Se puede, ¿no? No, sí que lo sé. Si es el actual presidente... Sí, es el actual presidente. Todas las medidas que se están tomando en Alemania las está tomando este señor. Sí, claro. Así que le voy a poner un 1. Ah, ok, perfecto. Muy bien. 1, entonces. Fácil. No voy a explicar más. A buen entendedor, pocas palabras. Por supuesto, está clarísimo. Muy bien. Bueno, Gustavo, siempre te envío un personaje argentino. Bueno. Pero hoy me voy a trasladar al país vecino. Ok. No a Uruguay, no. A Chile. Chile. Muy bien. A Chile.
Y vamos a hablar, te voy a volver a poner en un cierto aprieto. Vamos a hablar de Augusto Pinochet. Bueno. A ver, yo particularmente no tengo ningún problema con los chilenos. No, sí, yo te he preguntado por Pinochet, no por claro, los chilenos. Claro. Exacto. No estamos hablando de chilenos comunes y corrientes. Convengamos que... No, digo porque uno puede decir, cualquier chileno... No. Yo no tengo ningún problema con los chilenos. De hecho, como pueblo dentro de Latinoamérica, o por lo menos el Sudamérica, serían los sudamericanos que menos me molestan. De hecho, están por encima de los argentinos, en mi caso. Sí, hay gente que quiero mucho. A mí me gustan mucho los uruguayos. Los chilenos me caen muy bien. Hay otra gente que no me cae tan bien. Pero el argentino promedio tampoco, por eso digo. Pero, bueno, evidentemente, ¿cuánto le dimos a Yoko Ono? ¿0? 0. Vamos, pongámosle 1-1. Porque sí, a Yoko Ono la odio por sobre todas las cosas. Pero, sí, pongámosle 1-1. Como al hombre alemán. Alemán, claramente. Tendríamos que buscar subdivisiones de 1. Sería 1.01, 1.9. Un día comenzaremos con las puntuaciones negativas. Porque... Sí, por favor, porque se nos va a acabar todo. Muy bien, como nos metimos con todo el tema económico, debatiendo la situación económica de Europa, hay muchas personas que podríamos poner que tengan que ver con todo esto. Pero como hoy la vi por televisión, que estaba hablando, y me parece que el Banco Central Europeo es una figura muy importante en todo esto. Me gustaría saber qué opinás sobre Christine Lagarde. Veo tranquilo. Christine Lagarde tiene un cargo en el no sé si es la presidenta. Es la presidenta del Banco Central Europeo, sí, claramente. Sabía que estaba relacionada. Tiene la Unión Europea en su bolsillo trasero, básicamente. No sabría decirte. Claro, las únicas referencias que tiene este personaje es eso, que tiene que ver con el Banco Central Europeo, pero tú ten en cuenta que como yo en mi vida cotidiana no manejo la moneda europea y, claro, lógicamente, por el lugar en el que resido, pues no tengo mucha idea de cómo está la situación. Claro. A ver, gente que está metida en este tipo de historias, pues no me caen bien. Vamos a empezar por ahí. Lo mismo que he dicho antes de los políticos. Y si son banqueros, peor. En este caso, esta señora no es que sea banquera, es que tiene un cargo. Sí. Pero ya de por sí tiene más poder que los otros dos que te propuse. Sí. O más poder sí, más decisión. Hay que reconocer una cosa, que su trabajo lo hace muy bien, porque claro, el euro, a pesar de la cantidad de países que son una rémora en Europa, es una moneda bastante fuerte. Sí. Hay que poner de acuerdo a tanta gente. Le vamos a poner un 4. Está muy bien. En el contexto es altísimo. Sí, yo creo que perfecto. Sí. Creo que demasiado, iba a poner mucho menos, pero bueno, un 4. Vamos a ser políticamente correctos. Claro, una vez. No hace daño. Muy bien. Y bueno, pues voy a terminar con el personaje musical, que siempre metemos a algún artista, algún músico, algo similar. Hoy va a ser... también tiene... Phil Spector. Phil Spector. Bueno, un día te lo iba a preguntar yo a vos, así que bueno, pero se pueden repetir, ¿no? Podríamos guardarnos para la próxima. ¿Qué piensa Phil Spector, el señor pastor? Bueno, ¿yo qué pienso? Como siempre hacemos, ¿no? Tomamos el personaje globalmente, en su totalidad, sí, y le vamos restando por algunas cosas que hizo, ¿no? O al contrario. Sí, no, yo hago eso. Te vas sumando. En este caso, yo hago eso. Y Phil Spector es un tipo al cual hay que agradecerle tantas cosas. De hecho, yo digamos, José y yo somos músicos, ¿no? Originalmente nos dedicábamos a algo que se parecía a la música. Y de pronto uno tiene sus ídolos, más allá de que músicos o no, o cantantes, lo que sea. Los productores también son gente que amerita atención. Y como productor musical, realmente Phil Spector no tiene comparación alguna. De hecho, personalmente, en lo personal,
como criterio de producción, recurro mucho a Spector y su Wall of Sound, su pared de sonido. Refiérase, quien no sabe de qué estamos hablando, a Unchained Melody como un ejemplo, como un brutalmente conocido ejemplo de lo que significa el Wall of Sound. Pero sabemos que es un asesino, vamos a decirlo así. Y también le podríamos restar un par de puntos por haber hecho algunas cosas para los The Beatles, en realidad para cierta empresa que manejaba material de The Beatles en contra, estéticamente en contra, de los mismísimos integrantes que en ese momento querían tomar ciertas decisiones o tener cierto control creativo. Así que... Bueno, en contra fundamentalmente de Paul McCartney. Los demás se llevan muy bien con Phil Spector. Refiérase, quien no sabe de qué estamos hablando, a Let It Be y Let It Be Naked. Así que le restamos un punto por asesino, otro punto por... Solo un punto por asesino. Un 8. Un 8. Sí. Tengo mucho para agradecerle a Spector. Te iba a decir sobre lo de... Bueno, esto algún día también nos podríamos meter a hablar de Phil Spector, pero muy rápido el apunte. No sé si viste, hay un film que se llama Phil Spector, protagonizado por Al Pacino. No. Que no es la vida de Phil Spector, es básicamente el juicio por asesinato. Phil Spector, es toda la historia del juicio. Y eso es bastante interesante porque no acaba de dejar claro si realmente Phil Spector fue un juicio que estaba bastante teledirigido desde el principio. Sí. En plan de ir a cargarse a Spector. Pero claro, como tú bien has dicho, ya no es el que está la duda de si fue un asesino o no fue un asesino. No se sabe. Podemos dudar. Por eso le saqué un solo punto. El problema es que Phil Spector de antes ya llevaba un historial de ir armado a los estudios de grabación, pegar palizas a mujeres. Un importante loquito. Un loquito. Total. Una vida privada un tanto extraña. Sí, tremendo. José, me encantó. Me encantó el juego, me encantó la charla. Nada, pongo para escuchar un poquito acerca de alguien que sabe de la materia. Escucharte a vos hablar de Segunda Guerra es siempre un placer y explicas todo de forma tal de que hasta yo lo entiendo. Por desgracia, hemos hablado de la posguerra que yo no tengo ni idea, pero bueno, lo hemos hecho lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, nos estamos viendo. Proper handjob. Proper mate. Esta cerveza está asquerosa, te lo digo en serio.